sin embargo todo es distinto, porque como hacíamos referencia, es un orden de realidad diferente al habitual. Pero Moisés descubre que ese terreno es sagrado no por sí mismo, sino porque escucha una voz. Este es el elemento que hoy nos reúne, el elemento del misterio. Pero hay más elementos. El tercer elemento es Moisés. Moisés escucha esa voz y responde a ella, la acepta en su vida. Esto será otro de los elementos que el próximo día que nos reunamos en este seminario, Pedro Panizo profundizará en él, la respuesta a ese misterio. Y por fin, que parece que ya se había acabado, hombre, queda uno, la zarza. No quitemos la zarza. De hecho, el hebreo en el que habla la voz, ¿no? El otro día en clase lo hablábamos. Toda experiencia humana es experiencia interpretada, es experiencia mediada, porque somos seres culturales. Aunque parte de la modernidad parezca que no, que somos Dios ajenos al mundo, no. Somos seres humildemente culturales y por tanto situados en un tiempo y en un espacio. Una vez presentado, recordáis, Miguel García Baró en la anterior sesión ya profundizaba en el primero de los elementos sagrados. ¿Sí? Si os acordáis. Y esto es importante. ¿Qué es sagrado? Pues el diferente orden de existencia en el que el ser humano se juega su vida. Paul Tillich tiene esta expresión que a mí me gusta mucho, el ultimate concern, aquello que en última instancia te importa, aquello que en última instancia te concierne, aquello a partir de lo cual construirás lo que significa tu vida, ¿no? En efecto, todo ser humano necesita sentido para su vida, comprenderla desde alguna clave primera y orientar su vida, comprenderla y orientar su vida, las dos cosas. ¿No? Juan mismo, en una obra suya del hombre y la religión, decía, el hombre no solo es, no se contenta con vivir, quiere ser bien, aspira a una vida buena, necesita incluirla en el hecho de vivir para que su vivir sea humano, para que valga la pena, para que tenga un sentido. Esto es importante, sobre todo en esta sociedad pluralizada y por tanto individualizada, como señalan Parsons, Berger, Beck, Bauman, un montón de autores que normalmente manejamos en esta casa, ¿no? Esta es la pregunta de hoy. Ya no tenemos un monopolio del sentido ostentado por una institución, como tuvimos hace no tanto tiempo. O podemos cada uno de nosotros, de nuestros jóvenes, decidir en libertad cómo quieren construir el sentido de su vida, ¿no? ¿Quién? La gran pregunta entonces hoy es la pregunta por lo sagrado. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser yo? ¿Desde dónde construyo mi vida? ¿No? Esta elección, consciente o no, de hecho, es en la que se juega la vida del ser humano contemporáneo, mucho más que hace 2 generaciones. Guy Bayois, sociólogo de Lovaina, muy importante en el análisis del cambio social, aunque poco conocido, insiste que no somos ni conscientes de lo que significa este cambio social. De hecho, él insistía en que hasta la forma de hacer sociología debería cambiar. Porque la pregunta de hoy no es por el grupo social, es por la identidad. La pregunta de hoy ni siquiera es la pregunta del existencialismo de los años 50 y 60 de la posguerra. Es la pregunta por quién soy yo, por cómo construyo mi identidad. ¿Y cuál es la clave de la construcción de la identidad? Pues Juan lo decía muy bien, citando a Levinas en esta obra del hombre y la religión. El gran desafío actual es hallar, y cito, el sentido de los sentidos, la Roma a la que conducen todos los caminos, la sinfonía en la que todos los sentidos llegan a tener voz, el cantar de los cantares. Esto es. Por eso, quizá, como Juan decía en un cuadernillo fundamental, me parece, en su obra, es que tenemos que ser conscientes de la metamorfosis de lo sagrado. De dónde encontrar el punto a partir del cual construyo quién soy.
Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Y claro, ahora la pregunta es, en análisis social se habla desde ya bastante tiempo de religiones políticas, ¿no? Para movimientos ideológicos que proponían su ideología como ultimidad para sus partidarios. No era solamente una cuestión de la dimensión política del ser humano, sino que lo que buscaban era el corazón entero del ser humano, ¿no? Otros hablan hoy también de religiones seculares, para englobar en esta idea de algo que me nutre el sentido para muchos otros movimientos, ¿no? Desde movimientos musicales a movimientos deportivos a movimientos de todo, ¿no? Pero son religiones, estas religiones políticas o estas religiones seculares. ¿Dónde está lo que caracteriza a la religión? Porque también son sagradas para ellos. ¿Dónde está el corazón de la religión? Pues esta es la pregunta que nos reúne hoy. Y lo tenemos puesto en ese dibujo. La clave para Juan Martín Velasco, y yo creo que para todos los analistas moderadamente serios, es el misterio. Esta es la clave de lo religioso. Claro, me podríais decir, pero esto me lo dicen en clase, pero lo que sale ahí es Dios, ¿no? El que habla en la zarza es Dios, ni misterio ni nada, es Dios, ¿no? ¿Por qué no decimos Dios y ya está? Pues es verdad que algunos fenomenólogos clásicos, un señor que se llama Georg Widengren, hablaban de Dios como el centro de la estructura religiosa. Claro, pero si ampliamos la mirada y descubrimos y recordamos que fenomenología no es teología. No puedo analizar solo el cristianismo, no puedo ser, como decía Díaz de Velasco, que es un historiador de las religiones que a los fenomenólogos nos trata moderadamente regular, pues no es cuestión de ser cristianocéntricos, sino que si quiero hacer fenomenología tengo que mirar todo el abanico de las religiones. A los de clase os acordáis, no vale con una silla, necesito muchas sillas para saber los elementos de una silla, ¿no? Esto es. Y cuando abrimos un poco la mirada a la historia de las religiones, podemos decir con un señor que se llama Gerardus van der Leef, que es uno de los primeros fenomenólogos, que Dios ha llegado tarde a la historia de las religiones, aunque nos parezca mentira. Había un señor que se llamaba Wilhelm Schmidt, un sacerdote, etnólogo, que dio esa idea del monoteísmo primitivo. En el fondo todos los pueblos primitivos eran monoteístas y creían en Dios. Hoy no podemos afirmar esto desde los datos de la etnología. De hecho, la mayor parte, esto lo explico en clase en la universidad y parece que se les abren los ojos. La inmensa mayoría de la historia de la humanidad no ha sido con un Estado. La inmensa mayoría de la historia de la humanidad es el Paleolítico. Y en el Paleolítico vivíamos en pequeñas bandas de no más de 100 personas y las formas religiosas que había eran mucho más chamánicas probablemente que lo que viene después. Con lo cual, y eran profunda y verdaderamente humanos. Claro, pero es que si además ampliamos más la mirada y miramos las religiones orientales, ¿os acordáis cuántos dioses hay en el hinduismo? ¿Os acordáis? 330 millones de dioses. Y cuando uno se queda diciendo 330 millones, se lo saben todos, pues entonces es cuando cuentas el cuento, ¿no? Fue un discípulo al maestro y le preguntó, ¿cuántos dioses hay? Y le respondió 330 millones. Volvió el mismo discípulo al mismo maestro y le preguntó, ¿cuántos dioses hay? Y le dijo 3. Volvió el mismo discípulo al mismo maestro y le preguntó, ¿cuántos dioses hay? Y le dijo 1. Volvió el mismo discípulo al mismo maestro y le preguntó, ¿cuántos dioses hay? Y le dijo, pero hay Dios. Y es acabar porque ya no hay menos 2. O sea, esta es la India. Claro, la India no se siente concernida cuando dices el centro de la religión es Dios con mayúscula y ya está. El Islam sí, el judaísmo también. Y Oriente no. Y sobre todo cuando le preguntan a Buda, nacido en el contexto hinduista, y le preguntan por los dioses, 330 millones, 3 o 1. Y responde en silencio con una sonrisa. Pues necesitamos otra categoría en fenomenología de la religión, no en teología, en fenomenología de la religión. ¿Y cuál es esa categoría? Julian Rie, que el otro día Felisa
hacía referencia a él, habla de lo sagrado, pero tomándolo de Eliade, que más fue cardenal, era muy partidario de Eliade. Yo en la tesis llegué a encontrar algún texto de Eliade en el que usaba sagrado con hasta 4 significados distintos. En el fondo, todos los elementos de Juan: el de sagrado, el de misterio, el de experiencia religiosa y el de mediación. Al final no significa nada. Por eso soy firme partidario con Juan de usar otra categoría. Hugo Bianchi, un historiador de las religiones italiano muy importante, hablaba de un prius y un supra. A la vez prius y supra. Bien, pero no es solo un término. John Hick, filósofo, hablaba de reality, ¿no? de la realidad con mayúscula. Juan Martín Velasco ha popularizado entre nosotros, y para mí es muy importante, me parece que caracteriza mucho la fenomenología de Juan, la categoría misterio. Misterio ya hablaba Rudolf Otto, este libro que hicieron el otro día referencia de Los Santos, sabéis que lo han traducido, ¿verdad? Él hablaba de un misterio luminoso, y luminoso era un neologismo que él usaba a partir de esta idea de numen. Si conocéis la religión romana, normalmente se hablaba del numen y después del dios en concreto, ¿no? Al final, el mismo Rudolf Otto es divertido porque en Los Santos habla de misterio luminoso y después de numen misterioso, lo cual parece que con coger uno de los dos términos bastaba, no hacía falta más. Tiene que ver con aquella idea de los antropólogos de humana, ¿no? De que cogían del Polinesia, como de intentar suavizar todavía más el término. Juan asume el término de misterio, y yo creo que en él engloba todo lo demás, ¿no? Y además defiende o propone esa categoría, por ejemplo, haciendo referencia a Gabriel Marcel. Esto me parece importante, ¿no? Esto me parece importante, esta cita de Marcel, que en su diario metafísico diferenciaba con claridad entre misterio con mayúscula y misterio con minúscula, ¿no? Un problema. Y yo creo que desde ahí es desde donde tenemos que entender la propuesta de Juan de la categoría misterio. El problema es algo que se encuentra, que obstaculiza el camino. Por tanto, el problema se halla enteramente ante mí. En cambio, el misterio es algo en lo que me hallo comprometido, a cuya esencia pertenece, por consiguiente, el que nunca está enteramente delante de mí. Es como si en esa zona, la zona del misterio, la distinción en mí y ante mí perdiera significación. Por eso el misterio del que habla Juan no es un problema que hay que resolver, no es algo que pueda ser resuelto, sino que es algo que no puedo jamás objetivar, porque para objetivarlo necesito alejarme y ser capaz de observarlo, de mensurarlo, y no me es posible. Y no me es posible porque ese algo me incluye a mí mismo. Es que no tengo ningún espacio al que alejarme, no tengo espacio al que alejarme. Profundizaremos en ello, porque el misterio es aquello que sostiene la misma realidad. De hecho, la realidad solo es real en cuanto participa de él. En este contexto, Juan usa misterio como lo que Raymond Panica, este señor extremadamente interesante, hablaba de paralelos homeomórficos. Es decir, misterio no es una definición. Misterio apunta a un lugar en la estructura de cada religión. Las religiones son sistemas de símbolos. Y como buen sistema, como decía Mircea Eliade, son constelaciones, son como el sistema solar. Para entender el sistema solar, cuando se lo explicas a un niño, ¿por dónde empiezas? Por el Sol. Porque si empiezo explicando la Luna, no entiendo nada, ¿verdad? Hay un satélite, hay una cosa que da vueltas, y si empiezo por la Tierra tampoco, porque no sé por qué hay día y noche. Necesito explicar el Sol. Y una vez que explico el Sol, entiendo que hay Luna, entiendo que hay Tierra, entiendo el sistema. Sin entender que hay un centro en el sistema simbólico de las religiones, que es el misterio, no podemos comprenderlas. Empezamos enseñando el Islam diciendo, son señores que no comen cerdo y que se postran 5 veces. Raros. Claro, porque no entiendo nada. Porque estoy mirando la luna, pero no he llegado al Sol. Sin el Sol no entendemos los sistemas simbólicos.
Y este paralelo homeomórfico, es decir, este término que no es que defina, sino que apunta a ese centro de cada uno de los sistemas religiosos, es el misterio. De esta manera, más que definir religión, como hacía Santo Tomás o la tradición tomista, como ordo ad Deum, a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones, tanto en la historia como en la realidad religiosa actual, que no se reconocerían ahí. Tampoco nos vale ordo ad sacrum, porque al final, ¿quién no tiene sacrum en su vida? Acabamos diciendo con Juan que religión sería ordo ad mysterium. Así, ¿qué es el misterio? El misterio es la fuente de lo sagrado para el ser humano religioso. ¿Qué es el ser humano religioso? Aquel que encuentra lo sagrado de su vida, la ultimidad de su existencia en ese misterio. Aceptando la voz que le dice: este terreno que pisas es sagrado. Esto es. Y esta experiencia unifica su vida. En contra de Durkheim, de Emile Durkheim, un señor simpaticísimo que sigue siendo, esto otro día hablamos, pero en el mundo externo de la Complutense y por ahí, Emile Durkheim, con una obra de 1917, sigue siendo el referente final, no Juan. Es una cosa que hay que hablar despacito otro día, ¿no? Pues para Emile Durkheim insistía, la diferencia entre sagrado y profano es infinita. Hay un abismo entre los dos espacios. Yo, como decía Miguel García Barro el otro día, no creo que sea así verdad. El mismo George Simmel, que también era sociólogo y escribe antes de Durkheim, decía esto: la religión es de hecho la forma peculiar por la que todas las contradicciones del alma humana son reconciliadas y unificadas en un punto focal. Ese punto focal es Dios. Sí, señor. La experiencia de los seres humanos religiosos es que no les dispersa la vida, es que el encuentro con el misterio les unifica la vida. En la sociedad pluralizada y dispersa, esto es muy interesante y habría que subrayarlo, ¿verdad? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué podemos decir del misterio? Porque, claro, si el término misterio proviene de la raíz indoeuropea mu, que parece que significaba musitar, hablar con los labios cerrados, y que según va llegando al griego, al latín e incluso al sánscrito, siempre tiene que ver con lo oculto. ¿Cómo podemos estudiar aquello que lo primero que nos dice con el Tao de King, el Tao del que se puede hablar, no es el Tao? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hablar de él, no? Juan Martín Velasco encuentra dos vías para poder hablar sobre el misterio. Uno, la lectura atenta de las representaciones del misterio en la historia de las religiones. Y la segunda, como la que proponía Otto, escuchar la reacción del sujeto religioso ante la irrupción del misterio en su vida. Esta es la que vamos a seguir hoy, no nos da tiempo más que para un poquito, tengo 40 minutos, hay que correr. Así que, aunque las religiones afirmen, todas ellas, la inadecuación del lenguaje humano para hacer justicia al misterio, el Tao del que se puede hablar no es el Tao, la paradoja del ser humano religioso es que no deja de referirse de mil formas a esa fuente de lo sacro que ha transformado su vida. El Tao del que se puede hablar no es el Tao. Sí, coged el Tao de King, un tocho así de gordo, porque no se pudo callar Lao Tse, el maestro Lao. ¿Por qué? Por una evidente realidad religiosa. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y como rebosa el corazón, al final habla la boca. Y en este hablar, aunque sea con temor y temblor, Juan Martín Velasco encuentra tres características del misterio presente en las reacciones del ser humano religioso cuando acepta su venida. 1. Su absoluta trascendencia. 2. Su absoluta inmanencia. Y 3. Que esa trascendencia en la inmanencia es presencia. Vamos a verlos. Lo primero, la absoluta trascendencia. Claro, en nuestro término habitual, cuando hablamos en las homilías, a veces, del misterio, la Trinidad es un misterio, por tanto nos callamos y lo aceptamos por fe.
No, de esto no estamos hablando, no estamos hablando de esto, ¿no? De hecho, lo que afirman las religiones es que la aparición del misterio no puede dejarte igual. El misterio al que hacen referencia las religiones no es una cuestión que se pueda delegar en doctores tiene la Iglesia, en absoluto. Frente a determinados agnosticismos, el ser humano religioso testimonia que el misterio impacta en su vida. No estamos hablando, cuando hablamos del misterio, de creencias, de un cúmulo de ideas más o menos ordenadas. Estamos hablando de la llegada a tu vida del Dios vivo. Por eso Otto decía que cuando aparece ese misterio, la reacción básica del ser humano religioso es el mirum, la admiración. En cuanto es lo heterogéneo absoluto, lo alieno, ¿no? El ánimo del creyente se llena de intenso asombro. No puede pasar ante él como una cosa más. Estar ante el misterio implica reconocer su majestas, que decían los latinos, su ser supremo, tanto ontológicamente como axiológicamente. Ontológicamente, porque el misterio es lo que verdaderamente es. De hecho, es lo que hace que la realidad sea. Por eso, su irrupción nos hace tomar conciencia de nuestra finitud y limitación, y la de toda la creación. ¿No? ¿Os acordáis de Santo Tomás? Es pues preciso, dice en la Suma Teológica, que todas las cosas fuera de Dios no sean su ser, sino que participen del ser. Y por consiguiente es necesario que todos los entes, que son más o menos perfectos en razón de esa diversa participación, tengan por causa un primer ser que es soberanamente perfecto. Este es el lenguaje de la escolástica. Pero Píndaro, que era un señor poeta del siglo VI a.C., lo decía de una forma mucho más bella. Esto me gusta mucho decirlo en clase. Píndaro escribía epinicios. Epinicios son que cuando uno ganaba uno de los Juegos Olímpicos o Corintios o cualquiera de los juegos que había, le hacían una estatua, si se la podía pagar, le ponían una corona de laurel y le hacían un poema. Y el señor Píndaro hacía esos poemas. Y después de alabar lo maravilloso que era el triunfador en los Juegos Olímpicos, acababa diciendo, pero cuidado, porque aunque hayas ganado todos los juegos del mundo, delante de los dioses, el ser humano no es sino el sueño de una sombra. Lo mismo que Santo Tomás, pero bonito. El sueño de una sombra. ¿Qué entidad tiene la sombra si no es referida? Y el sueño de una sombra. Pues ahí está. No sé decirlo mejor. Hasta ahí he llegado. Por eso, el encuentro con ese misterio no es que no sea una cuestión intelectual, es que el reconocimiento de una superioridad axiológica se convierte para el ser humano religioso en el supremo valor, en aquello que orienta mi capacidad de valorar las cosas. Y ante ese valor, lo que produce es una auténtica, como decía Otto, fascinación. Solo puede tener valor lo que se refiere a él. Lo dice mucho mejor Guru Nanak, el fundador del Sikhismo, esta religión que está en la India y que es muy especial. Dice así Guru Nanak: aunque durase la vida las 4 edades del mundo, y aun por 10 se multiplicase, aunque yo fuese conocido en los 9 planos de la creación y todos ellos me obedecieran, aunque todas las criaturas del universo me rindieran elogios y obtuviese fama en todo el mundo, si la mirada compasiva de Dios no se posara en mí, sería tan solo gusano entre gusanos, desprecio de pecadores. Pues eso, puedo tener el universo a mis pies. Sin la mirada compasiva de Dios, la experiencia del ser humano religioso es que nada de eso vale nada. En palabras de San Juan de la Cruz, que lo dice todavía más cortito y mejor. Todo el ser de las criaturas, comparado con el infinito ser de Dios, nada es. Toda la hermosura de las criaturas, comparada con la infinita hermosura de Dios, es fealdad. Y toda la galanura y el donaire,
comparada con la gracia de Dios, es suma desgracia y sumo desabrimiento. Por eso el encuentro con el misterio, para el ser humano religioso, y esto es fundamental para entender cualquier religión, y es otra de las grandes preguntas de cualquier teología pastoral nuestra y de cualquier pastoral, de lo que queráis, es que el misterio es percibido por el ser humano religioso como salvación, plenificación, liberación. Dependiendo de los contextos culturales, tenemos 15.000 formas de referirnos al llegar a un plus, ¿no? Ramón Panikkar lo ponía hasta como tenía también doctorado en ciencias, lo ponía como una función, ¿no? Tiende a esa plenitud. Es la fuente de la salvación. Raymond Panikkar, de hecho, cogía todo el hecho religioso y lo resumía en 3 palabras: camino de salvación. Juan decía, está bien, pero ahora hay que decir qué es camino y qué es salvación. Pero bueno. Joseph Kitagawa, que era un historiador de las religiones que sucedió a Mircea Eliade de la Universidad de Chicago, lo decía: el sabor, que es una forma que me gustó mucho cuando lo leí, el sabor de todas las religiones, de cualquier religión, es la salvación. Sabe. Y si no, no es religión. Sea quien sea el que lo diga. Por eso, y eso es muy importante, y una salvación que proviene de él. La salvación para el ser humano religioso no se puede conquistar. Todavía más escandaloso lo que voy a decir, no se puede comprar. Además, es trascendente, porque las religiones de 1000 formas subrayan la trascendencia del misterio. Y atención, cuando las religiones hablan de que el misterio es trascendente, no nos estamos refiriendo a que está espacialmente más allá de aquí, sino que es el más allá de la realidad. Juan lo dice diciendo, es el horizonte ilimitado en el que se inscriben nuestra deseabilidad, nuestro bien, nuestro conocimiento. Cuando hablamos que el misterio es trascendente, no estamos hablando de una realidad más grande. Como parece Tierno Galván, aquello de por qué soy agnóstico. Es que hay muchos entes posiblemente grandes. Digo, no sé de qué habla, desde luego del misterio no. Porque como decía Zubiri, la trascendencia divina no es estar más allá de las cosas, no, sino ser trascendente en las cosas. A lo mejor no se entiende, pero volvamos a coger un texto, en este caso de la Kena Upanishad, de la India. ¿Por quién, movida, vuela impulsada la mente? ¿Por quién uncido avanza el primer prana, ese aliento espiritual? ¿Por quién movida es esta voz que habla? El ojo y el oído, que Dios lo sostiene. Del oído, el oído. De la mente, la mente. Quien de la voz es la voz, ese es el prana del prana, el aliento del aliento. Lo que no se enuncia con la voz, sino aquello por la cual la voz misma es enunciada. Ese es el Brahman, no lo que aquí se adora como tal. No lo que piensa el pensar, sino aquello por lo que dicen es pensado el pensar. Ese es el Brahman y no lo que se adora como tal. No lo que se ve con el ojo, sino aquello por lo cual se ven los ojos. Ese es el Brahman, no lo que se adora aquí como tal. Por eso no estamos hablando de algo, cuando hablamos de trascendencia, que esté simplemente más allá de los actuales límites humanos. Algunos nuevos movimientos religiosos, habría que preguntarse si son religiosos. Cuando Cienciología nos habla de la revelación de los extraterrestres, no, eso no es la trascendencia de la que hablamos. Cuando determinados espiritismos lo dicen, no, es que después de la muerte puedo contactar, eso no es lo que estamos hablando de otra cosa. En palabras de Tillich, cuando decimos que Dios es trascendente, eso no significa que establezcamos un mundo superior para lo divino. Significa más bien que el hombre finito, en su más íntima naturaleza, remite más allá de sí. Es decir, cuando afirmamos el ser humano religioso afirma Dios trascendente, misterio trascendente, afirma que se descubre a sí mismo, como decía Luis Sencillo, que era una persona excepcional, como un ser desfondado.
Se descubre a sí mismo sostenido en una ausencia. Simone Weil, en un fantástico juego de palabras que encontré el otro día, decía esto tan divertido. El contacto con Dios nos es dado por medio del sentimiento de ausencia. El contacto con Dios es ausencia. Pero de tal manera que comparada con esta ausencia sentida de Dios, toda cualquier otra presencia se hace más ausente que esa ausencia. Será ausencia, pero es más presente esa ausencia que cualquier otra presencia de cualquier otra realidad. Si alguien entiende lo que estoy hablando, es que es un poco ser humano religioso, si no, probablemente esté diciendo, pero ¿qué es esto? ¿No? Como decía Nicolás de Cusa, Dios no es que sea inefable, sino que es que está más allá de todo lo efable, porque es la causa de todo lo nombrable. Es, como decía la India, cuando alguien quiere encorsetar al misterio y meterlo en 4 palos, en 4 definiciones y decir, y ya está resuelto, es cuando dice el sánscrito neti neti, ni es eso, ni es lo otro. Decía San Agustín, si comprendis, non es Deus. Si lo comprendes, va a ser que no es Dios. De hecho, la misma palabra Dios es la condensación de una experiencia. No es una definición, un nombre real es un símbolo. ¿Os acordáis? ¿No? Hasta la liturgia romana, los romanos era una cosa curiosa como religión, hasta lo más social que era la liturgia romana empezaba diciendo Júpiter, si te place así ser llamado. Porque tenía plena conciencia de que Júpiter no es más que un nombre y que puedes tener 3.000 millones de nombres y que nunca agota el verdadero nombre de Dios. El término Dios, como decía Raymond Pànica, no es un noema, es decir, un contenido del pensamiento, sino un pisteuma. Es una palabra que nace, vive y apunta a la respiración, al espíritu de la realidad. ¿Os acordáis? En el eclipse de Dios, Martin Buber, cuando le dicen, ya está bien de hablar de Dios, porque es repugnante usar esa palabra que ha servido para tales horrores, ¿no? Y Martin Buber respondía, generaciones de hombres han depositado la carga de sus vidas angustiadas sobre esa palabra. ¿Dónde podría encontrar una palabra como esta para describir lo más elevado? No podemos renunciar a ella, no podemos limpiar la palabra de Dios. Sin embargo, profanada y mutilada como está, podemos levantarla del polvo y erigirla por sobre una obra de gran zozobra, como es la que vivimos. Y desde luego la que vivían era obra de zozobra. Junto a ello, afirmamos, por tanto, la inmanencia. Afirmar la trascendencia del misterio es afirmar de la misma manera que no está alejado de nada, sino que es la inmanencia de la realidad. El Islam subraya la distancia absoluta entre Dios y la humanidad. ¿Os acordáis tan plásticamente cuando dice lo único que conocemos de Dios es lo que Dios se nos ha revelado? El único lugar de revelación definitiva es el Corán, que es su misma palabra. Y en el Corán podemos espigar 99 nombres de Dios. De 99, y dice, ¿no buscamos ya el 100 y así redondeamos? No, justo por eso. Porque jamás conoceremos el 100º nombre. Porque ni siquiera en la revelación de Dios se podemos conocer todo su ser. Y sin embargo, ese mismo Corán afirma, creé al ser humano, dice Dios, y sé cuáles son sus debilidades, porque estoy más cerca de él, dice Dios, que su propia vena yugular. No puede ser más plástico. Como bien sabemos, si la vena yugular sufre algún tipo de quebranto, a Dios existirá. Más propio, interior íntimo me, que decía San Agustín, más interior a ti que tu propia intimidad. Hoy que hablamos tanto, esto lo voy a decir, hoy que hablamos tanto de interioridad en tantos lugares que están muy bien, educativos, hay que descubrir la verdadera interioridad, a poco honestamente que se haga, es reconocerse sostenido. Oír el fondo de Dios que es mío y que mi fondo es de Dios, escribía el maestro Eja. Sí, por tanto, ¿qué es lo que reconoce? ¿Qué es decir que el misterio es trascendente en la inmanencia? Pues en el fondo reconocer
como Epiménides de Creta en el siglo VI a.C., y que lo que recogen los Hechos Apóstoles y lo colocan en boca de Pablo, que en el misterio, vivimos, nos movemos y existimos. Eso es lo que quieren afirmar. Dicho de otra manera todavía más fácil. ¿Os acordáis de San Ignacio? Cuando camina por los jardines y da a las flores y les dice: callad, que ya os entiendo. Callad, que ya os entiendo. Esto es. Y por fin, afirmamos que es presencia. Porque la tercera idea, quizá la fundamental, es que esa trascendencia, la inmanencia, es presencia. Presencia que es dos cosas. Uno, precedencia, es decir, la pregunta primaria no es la que le hace el ser humano a Dios. La pregunta primaria para un ser humano religioso, a poco que tome conciencia, no es la que él le hace a Dios, sino la pregunta de Dios al ser humano. ¿Os acordáis bíblicamente? Samuel, Samuel. Y después te despiertas y ¿quién te ha llamado? ¿No? O como decía San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti nada serían. Tú llamaste y clamaste y tú rompiste mi sordera. Esto es. Como decía San Juan de la Cruz, una religiosa: por favor, no piense que Dios la deje sola, que sería hacerle gran agravio a Dios. La presencia del misterio antecede hasta nuestro deseo, antecede nuestra búsqueda. Es gratuita. En un neologismo profundamente religioso del Papa Francisco, Dios, es que me gusta mucho, nos primerea. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y esa presencia es respectividad. Ante esa presencia hay que responder. ¿Recordáis a Job? Todo tipo de filosofías, todo tipo de teologías no le convence. Y de pronto aparece la presencia de Dios. Y cuando aparece la presencia de Dios tiene que responder. Y dice: ahora sí, ahora te han visto mis ojos. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. En el fondo, lo que decía de nuevo San Agustín. Bueno, una cosa que quiero decir, pero si no reviento. En el fondo todo esto se puede resumir en las palabras de Juan extraordinarias que he repetido hasta el aburrimiento. ¿Qué es ser religioso? Tener la conciencia de que estamos visitados desde el interior de nosotros mismos e indagar constantemente a lo largo de toda nuestra vida quién es ese que nos ha visitado. Sí, pues yo no sé, a lo mejor Dios, si alguien lo sabe, le agradecería que lo demostrara. Cuestiones finales. No quería acabar sin hacer dos cosas. Una aclaración. A veces cuando se explica el misterio, los estudiantes me preguntan: pero entonces, ¿existe el misterio o existe Dios? Bien, cero. A volver a empezar desde el principio no has entendido nada. No es esto. Esto parece, algunas veces, es absurdo aclararlo, pero lo que existe, por supuesto, y para Juanma, es el Dios de Jesucristo. Jesucristo, Dios con nosotros. No, esto es el Dios vivo. Esto es muy importante. Ahora, pero entonces, ¿para qué nos sirve esto del misterio? Para dos cosas que el primer día de clase hemos intentado aclarar con poco éxito. Una, porque me permite entender al diferente. Si no comprendo al diferente, no soy capaz de dialogar con él. ¿Para qué me sirve entender? Me permite entender que el budista, cuando calla o cuando habla de vacío, no es un monstruo, sino que está apuntando a algo que yo también resuena en mí. Que cuando el hinduista me dice que 330 millones, 3 y 1, no es un monstruo, sino que apunta a algo que a mí también resuena en mi corazón. Que cuando llego en mis mayas quichés en Guatemala, ponen candelitas en no sé qué sitio, no son monstruos, apuntan a algo que también, de otra manera, está en mí. La fenomenología nos ayuda para no ver monstruos, ¿verdad? Lo hemos dicho en clase. Y dos, porque además, cuando encuentro el misterio,
cuando escucho lo que me dicen de otras religiones, me ayuda a hacer crítica de mi propia forma de verlo. Un ejemplo. Una vez me llaman a un debate, estas cosas divertidas, ¿no? Debate, yo iba de teólogo de las religiones moderado, que lo sepáis. Y yo tenía al lado un sacerdote del Opus Dei, que era el serio. Y teníamos en debates de teología de las religiones en esta cosa que vienen de estudios económicos, de empresa del mundo mundial, aquí a la salida de Madrid, que era una cosa extraordinaria. No. Y me dice este señor, es que no entiendo a los jóvenes, porque uno estudia a Santo Tomás, ve las vidas de Santo Tomás y debería creer. Yo en ese momento sentí una revelación. Y digo, o no he visto jamás un joven, o no sé qué es, pero ¿de qué me está hablando? ¿En qué universo se mueve? ¿No? Es necesario hablar del misterio, porque la fenomenología nos devuelve nuestro rostro y dice, ¿qué hemos convertido esto, señores? La teología o sabe a Dios o no sabe a nada, porque no es más que una mediación. Y si no te sabe a Dios, por muy bien elaborada que estés, no sirve más que para tirarla al camino, como la sal. Y por fin, quería acabar, y ya se juro que acabo, con un desafío pastoral. Hay cabida para el misterio, cuando lo que yo quiero es controlar la realidad y garantizar mi felicidad. Una socióloga maravillosa, Elena Béjar, que ha muerto hace poco, decía, la gente, algunos en la modernidad, han creído necesario crear una nueva religión secular de la certeza, basada en los propios recursos del individuo. ¿Qué significa eso? Pues como en la psicología positiva, en su creación, ¿no? Predecimos que la psicología positiva en el nuevo siglo permitirá a los psicólogos comprender y construir los factores que permitan planificar a individuos, comunidades y sociedades. O sea que entonces todo era una técnica. Solo hacía falta saber la técnica adecuada que me venden en los periódicos y ya puedo alcanzar la felicidad, haberlo dicho. Esto es. No es extraño que el transhumanismo nos llegue a decir que no solo que podemos vivir eternamente, sino, como dice el bestseller Noah Harari, después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a dioses, a transformar el Homo sapiens en Homo Deus, ya que somos capaces de cumplir cualquiera de nuestros deseos. La verdadera pregunta que se debe plantear la humanidad es ¿qué queremos desear? Hannah Arendt, analista seria, decía, una parte de nuestra sociedad parece estar poseída por una rebelión contra la existencia humana tal como se nos ha dado, que es gratuito don, y desea cambiarla por algo hecho por él mismo. Esta es la gran pregunta. Quizá en el mundo de hoy, no todos, pero sí algunos obsesionados con agarrar a sí mismo y no perder nunca las riendas de su existencia, en la que no cabe misterio, podríamos escuchar, y acabo ya, este ejemplo. Quizá valga más esta poesía que los 40 minutos que os he largado aquí de rollo indescriptible. Mirabai, poetisa, mística, hindú, decía a Krishna el misterio. Ven, mi amor, muéstrate ante mí. No puedo vivir en tu ausencia. Como el loto no puede sobrevivir sin agua a la noche, sin la luna, yo no puedo vivir sin ti. Paso las noches sin descanso sufriendo esta separación. En todo el día no puedo comer, por la noche no puedo dormir. ¿Quién puede describir mi agonía? ¿Quién me escuchará? Ven, mi amor, enfría este fuego que arde en mi interior. Solo tu presencia puede curarme. ¿Por qué me haces esperar? Sé que estás en todas partes. Y acaba. ¿Os acordáis del Samsara y Shiva? A lo largo de nacimientos sin fin, desde lo profundo de la eternidad, te he amado y todavía te amo. Esto, señores, es el misterio. Muchas gracias.